primer lugar, muchas gracias por proponerme participar en este foro. Me parece muy interesante poder actualizar, ¿no? La situación epidemiológica de COVID, ¿no? Entonces, un momento, voy a compartirla, voy a hacer ya en modo presentación. ¿Vale? Perfecto. Entonces, dicho esto, me gustaría empezar presentando qué guión voy a seguir. La idea es hacer una revisión de cuál es la situación epidemiológica de COVID. Yo me he centrado mucho en los datos de la ciudad de Barcelona, que son los que conozco con mucha profundidad y por tanto creo que puedo aportar más. De todas maneras, creo que es completamente extrapolable y aplicable a otros ámbitos y de hecho en todo el territorio del Estado, ¿no? Entonces, para empezar, solo para revisar, supongo que todos nos acordaremos de cómo empezó hace ahora unos 2 años y medio, quizá un poco más, la situación de la pandemia, ¿no? El primer caso apareció a principios de diciembre de 2019. Y ya a finales de diciembre estábamos hablando ya de un brote de neumonías de origen desconocido y se apuntaba como probable, muy probable exposición común de todos los casos a un mercado donde se vendían y se mercadeaba, nunca mejor dicho, con animales vivos, ¿no? Entonces, de todas maneras no se identificaba la fuente el origen de la infección, ¿no? El origen del brote. Esto nos llevó a principios de enero a que ya se trabajara en la identificación del virus y el día 7 ya se tenía que era causado por un nuevo coronavirus. Y yo creo que es una fecha muy importante ya, el 12 de enero, cuando ya se obtiene y se comparte la secuencia genética de este virus, porque yo creo que es a partir de aquí que ya se da paso a la generalización de la investigación de las nuevas vacunas o las vacunas para hacer frente a este virus. Llega a finales de enero y ya pues, la Organización Mundial de la Salud lo declara como una ESPI, como un evento de salud pública de importancia internacional. Eso quiere decir que es un evento grave, que es inusual, que es inesperado y que además tiene implicaciones que atraviesan o que trascienden las fronteras. Por tanto, hay que dar una respuesta conjunta, no país por país, sino que hay que ir alineados a la hora de tomar determinadas medidas. Esto nos lleva a aparición de casos en distintos países que van aumentando a medida que va pasando el tiempo y el día 11 de marzo es cuando la OMS ya declara COVID-19 como pandemia. De ese momento hasta ahora, estamos, como pueden ver en la imagen de abajo, 17 del 11, estamos con 636 millones de casos en todo el mundo, con más de 6 millones y medio de muertes debidas a COVID, con COVID o por COVID, ¿no? Esto en España se tradujo con la vigilancia epidemiológica habitual en 6 ondas. La primera situada a partir del estado de alarma, más o menos empezando, el primer caso en España fue 31 de enero y se terminó en el estado de alarma en 6 de junio, es decir, a partir de mediados de mayo ya se empezó lo que se llamó la desescalada, es decir, a quitar ya las restricciones sociales para poder ya tener un cierto grado de apertura. Pasamos un verano más o menos tranquilo, con un periodo de aparición de casos, pero tampoco muy continuado, muy constante, y llegó el momento de abrir los colegios. En septiembre se abrieron los colegios y empezó una segunda onda, ¿no? Con ya mucha disponibilidad de prueba diagnóstica, con lo cual ya nos podíamos hacer una imagen más real de lo que estaba pasando. Esta segunda onda se dio por terminado, se declaró terminada, ¿no? Porque al final fue como un compromiso antes de Navidad, en donde se relajaron también ya medidas que había de confinamiento ya más parcial, ya más suaves, pero se relajaron un poquito y después ya del Día de Reyes ya empezó la tercera onda, que subió de manera muy espectacular
hasta mediados de febrero, cuando empezó ya su descenso, ¿no? Llegamos a Semana Santa del año 21, parece una cuarta onda posterior a la Semana Santa, todo esto vehiculizado ya con ya presencia de vacuna, por tanto ya se estaba vacunando a las personas de las residencias de ancianos, tanto ancianos como también trabajadores, también al personal sanitario, todo durante el primer trimestre del 21, por tanto llegamos a la cuarta onda que ya se dibujó como bastante más suave. A partir de aquí ya se propuso una apertura prácticamente total y se recuperaron mucho las actividades de ocio, dando paso a una quinta onda que afectó básicamente a población joven, población no vacunada, y ya ha sido la última, la sexta onda, en la que nos situamos a principio del año 22, ¿no? Esto sería el resumen así a grandes rasgos de lo que ha sido la pandemia en España, y centrándonos en la ciudad de Barcelona, no me llama la atención nada, es decir, es bastante replicable a lo que pasó seguro en otros sitios. Hay algunos sitios que han tenido ondas intermedias, ¿no? Por ejemplo, en el territorio de Lleida hubo una onda en el verano del 2020, muy vehiculizada por los temporeros, ¿no? Que eran grandes acúmulos de personas en lugares donde habitaban, lugares cerrados, se propuso vacunación. Bueno, entonces puede haber variaciones dentro del territorio, pero a grandes rasgos sería lo mismo, afectando las poblaciones básicamente de manera muy similar. Si nos paramos a analizar un poco la primera onda, en la ciudad de Barcelona hicimos el esfuerzo de analizar los 15.000 primeros casos, esto es situarse en la primera ola, y nos dimos cuenta de que afectaba básicamente a la población adulta, con un gran porcentaje de hospitalización. Se llegó casi al 60% de los casos de esa onda, de la primera onda, hospitalizados, y con una elevada mortalidad, sobre todo en los mayores de 65. Creo que esto no es ninguna sorpresa. Yo creo que esta onda está un poco... sufre un cierto artefacto en el sentido de que no había prueba y por tanto no había disponibilidad de prueba diagnóstica. Por tanto, aquellos casos que se diagnosticaban es aquellos que llegaban a los centros hospitalarios, por tanto eran los más graves. Estos y el personal sanitario, que también era sometido a pruebas periódicamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que esto da una idea de la gravedad de la onda, pero no nos da una imagen real de lo que podía estar pasando, contrariamente a lo que pasó con las ondas siguientes, ¿no? Entonces, si estos 15.000 casos de la primera onda analizados con un poco más de profundidad, vemos que cuando hablamos de incidencia, las personas más afectadas eran las mujeres. Cuando hablamos de hospitalización y de mortalidad, el grupo más afectado eran los hombres. Todo esto incrementando con la edad, ¿vale? Cuanto más edad, más incidencia, cuanto más hospitalización, más mortalidad. En cuanto a clase social, que quisimos ver cómo se distribuye la enfermedad en la ciudad de Barcelona según clase social, vimos que hay un gradiente descendente, es decir, cuanto peores son las condiciones socioeconómicas del barrio donde reside la persona, mayor incidencia, mayor hospitalización, mayor mortalidad. Esto se mantuvo más o menos en todas las ondas cuando la onda estaba implantada, no al inicio. Esto ya lo intentaré profundizar un poco más adelante. Por tanto, aquí en el gráfico de la derecha podéis ver que a medida, en el eje de abscisas, veis los 4 grados de desigualdad: bajo, medio alto y alto, y veis cómo en cuanto a mortalidad los hombres de clase social baja mueren más que los de clase social alta y más que las mujeres en todo. Se puede ver en todos los estratos, por tanto se puede ver ese gradiente muy claro. Todo esto lo podríamos interpretar como que hay necesidad en estos barrios con más desigualdad, más necesidad de salir de casa a trabajar, por tanto no se podía hacer confinamiento, se continuaba trabajando, no se podía hacer aislamiento cuando eran casos, los contactos acababan contagiados, y eso yo creo que puede responder o explicar un poco esas tendencias que veíamos.
Cuando ya analizamos todas las ondas, vemos esta situación, no sé si se ve el puntero, no sé si se está viendo, sí, vale. En la primera onda, que es esta, vemos el gran volumen de mujeres en el periodo de interolas, y la segunda, tercera y cuarta onda se afecta básicamente a la población de 24 a 65 años, población que sale a trabajar, que empieza ya la movilidad y por tanto ya está más expuesta. Y en la última o en la penúltima onda, que es la quinta onda, ya es una afectación de la población joven, igual que en la sexta onda, que no está aquí. En cuanto a las hospitalizaciones, si ven el perfil de la gráfica, cambia totalmente. Ha cambiado de manera radical con la que observábamos al principio de la presentación. En la primera onda estábamos hablando de casi más de un 40% de hospitalizaciones, mientras que en el resto de las ondas no ha superado en ninguna de ellas el 5% de hospitalización, ¿no? Eso nos da también otra vez la idea de gravedad de la primera onda. Luego ha habido hospitalizaciones, pero no han soportado lo que pasó en la primera. Será por número, pero no por gravedad. No sé si se entiende esto. En cuanto a la UCI, el ingreso en UCI, como podéis ver, del total de casos fueron un 0,7, pero cuando ya hospitalizaban, este porcentaje aumentaba al 7,6%. Por tanto, continuaba habiendo una porción de enfermo grave que necesitaba cuidado intensivo. Cuando observamos también las hospitalizaciones por edad y sexo, vemos que obviamente ¿no? aumentan con la edad el número de hospitalizaciones, y los hombres hospitalizan más que las mujeres, comportándose igual que mucha de la patología, es decir, las mujeres acceden antes al sistema sanitario y no esperan a ya mostrar síntomas de tanta gravedad como los varones en este caso y en otras enfermedades también. En cuanto a la mortalidad, en la ciudad de Barcelona optamos por trabajar o calcular el exceso de mortalidad más que la letalidad. La letalidad necesitamos una información más precisa, debía estar codificada y no disponíamos de esta información de manera inmediata. Por tanto, se optó por instar a través de un decreto a las funerarias a declarar todos los entierros que hacían en cada una de ellas día a día. Con esto vimos que de aquellas defunciones esperadas, que podrán ver que hay una franja coloreada en un gris, va siguiéndose más o menos en toda la pandemia, excepto en la primera ola, en que hubo un exceso de mortalidad de alrededor de unas 5.000 personas, digamos 5.000 personas de exceso de mortalidad en relación a lo que estaba esperado. ¿Cuál fue la actitud desde vigilancia epidemiológica? Básicamente posicionada en tres ramas. Una, informar en distintos ámbitos en que la población necesitaba ser informada, como pueden ver, desde las preguntas sobre el propio virus, sobre la propia enfermedad, pero qué hacer también en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito más comunitario, pruebas de detección, informar a través de documentos, ya sea de preguntas frecuentes o de preguntas o textos ya más elaborados. En segundo lugar, facilitar datos con actualización diaria para la toma de decisiones, sobre todo de aquellos que tenían que decidir, ¿no? Y por tanto había que facilitar esa información de manera muy precisa y con una periodicidad muy alta. Diariamente se actualizaban, y también lograr ámbitos de coordinación. En este sentido, se constituyeron comités de crisis, comités también para gestión de la ciudad, oficinas para resolver todos aquellos problemas que podía haber en residencias, en el ámbito educativo, y grupos de coordinación entre la atención primaria y salud pública. Una de las oficinas que más trabajo tuvo fue la Oficina Técnica de Residencias. Estas oficinas tenían distintos niveles de actuación, desde el nivel más directivo hasta el nivel más operativo, y eran espacios de coordinación para no duplicar tareas, no duplicar decisiones
y optimizar los recursos de la mejor manera posible. Este es el caso que lo que trabajamos en las residencias. Creo que fue un trabajo muy bien coordinado, en el que, está mal decirlo, pero se consiguió una buena coordinación, teniendo en cuenta que las residencias tienen unas características que las tenían antes de la pandemia y las continúan teniendo ahora. Por tanto, no solo este espacio de coordinación sirvió para abordar la pandemia de COVID en las residencias con todas sus problemáticas, sino que nos está sirviendo ahora mantenerlo para abordar otras patologías de transmisión infecciosas que nos estamos encontrando también ahora, actualmente, ¿no? Tiene varias características que yo creo que las definen, ¿no? Condiciones sanitarias complejas, contacto continuo con cuidadores y con otros residentes, por tanto es como un espacio de convivencia familiar, pero con muchísima familia, ¿no? No son 3 o 4, sino pueden ser 100 hasta 200 residentes en algunas residencias, y por tanto pueden haber dificultades de aplicación de las medidas de prevención y control. Este fue el dibujo de lo que ocurrió, tanto en número de casos como de brotes en las residencias de ancianos. Desde mayo, finales de abril, principios de mayo de 2020, se cambió la definición de brote, por tanto ya no eran brotes de 2 casos, a partir de 2 casos, sino con un caso ya se saltaba la declaración y se hacía una alerta en esa residencia. Por tanto, se empezaba a actuar muy precozmente. Esa era la idea. No sé, que se pudieran empezar a implementar medidas cuanto antes mejor. Por tanto, aquí no son comparables la primera ola con la segunda, ¿no? Sería ese efecto del cambio de definición. Cuando hablamos del impacto de la vacunación, cuando estamos en diciembre de 2020, que es cuando inició la vacunación en la ciudad de Barcelona, el 27 de diciembre, pero que necesitó sus días, ¿no? Entonces se priorizó los residentes de los asilos y no se generalizó a la población mayor fuera de las residencias hasta marzo o abril del 2021. El impacto de la vacunación yo creo que se hace visible ya a partir de la 4ª ola aquí, ¿no? Porque en la 3ª ola, que era el primer trimestre de 21, todavía no daba tiempo a que las personas estuvieran con la inmunidad estimulada, ¿no? y por tanto protegidos. ¿Qué se detectó como deficiencias en las residencias? Pues una infraestructura inadecuada que dificultaba la aplicación de las medidas de aislamiento, una falta de pruebas diagnósticas, sobre todo al inicio, y información de la enfermedad, la falta de material de protección y de conocimiento sobre la prevención y la aplicación de las medidas de prevención y control. Y no había, a pesar de que estaba definido que tenía que haberlo, un responsable que se llamaba higiénico-sanitario, ¿no? La mayoría de residencias no sabían que tenían que tenerlo, no lo tenían. Por tanto, era muy difícil tener una interlocución siempre con la misma persona, ¿no? Desde Salud Pública vimos que teníamos protocolos cambiantes que nos costaba aplicar y que sufrían cambios de manera muy frecuente. Había acción sin coordinación gracias a detectar esto se hizo esos espacios de coordinación que era la oficina de residencias, y había sistemas de información muy diversos, duplicados y poco definidos. En cuanto a la atención primaria, estaba muy colapsada, con poca capacidad de reacción para atender residentes, aparte de que muchas de las residencias tenían su propio equipo médico y por tanto el acceso era como complicado en ese sentido. Y los servicios de prevención de riesgos laborales, que también debían estar presentes, estaban ausentes, desaparecidos en la mayoría de residencias. En el espacio de coordinación se decidió que una de las herramientas que había que tener y que había que promover era el plan de contingencia. La mayoría de residencias no lo tenía y nos pusimos a ello. A partir de abril del 2020 se elaboró un guión tipo checklist que se iba a contestar, o sea, nos desplazábamos a la puerta de la residencia. Sin entrar en la residencia hacíamos que salieran las personas que tuvieran la información, estudiamos la infraestructura, la dotación de personal, contestando a través de este checklist, y a partir de ahí se elaboraba un plan de contingencia genérico con una valoración
personalizada, individualizada para cada residencia, y ese plan de contingencia lo tenían que adaptar a su realidad. Esto fue a principio de abril, ya ven, desde el 7 de abril al 19 de mayo hicimos un total de 208 visitas que generó pues otros tantos planes de contingencia para cada una de las residencias, y se dio un periodo para poder hacer su propio plan de contingencia. Ese plan, a partir de junio de 2020, fueron revisados todos los planes y se clasificó la residencia en función de su situación de COVID y de la posibilidad de reacción cuando hubiera un brote. A partir de octubre del otoño de 2020 hubo un acuerdo de gobierno en el que se creó un programa de salud pública para operativizar estos planes de contingencia, este seguimiento de todas las residencias, y esto supuso pues, la visita de otros tantos centros con una segunda visita para ver si necesitaban más apoyo, qué recursos se necesitaban, si necesitaban más personal, más material. En estas segundas visitas ya, como pueden ver, más del 50% tenía un resultado correcto, otros tenían margen de mejora y otros pocos, 6% todavía tenían un resultado incorrecto. Pero en estos se intensificó mucho más la visita y el seguimiento para mejorar esa situación. ¿Qué nos encontramos ahora? Ya al final, a partir de marzo del 28, al 28 de marzo del 22, pues que empieza una vigilancia centinela justificada por, tenemos una variante que está 100% ahora mismo, con una elevada transmisión pero con una gravedad reducida. Tenemos elevados niveles de inmunidad de la población, ya sea por una inmunidad natural, pero también por una elevada cobertura de vacunación. Es decir, ha sido una vacunación que se ha mostrado con una gran efectividad para reducir formas moderadas y graves de la enfermedad, así como también la letalidad, aunque tiene una menor eficacia para evitar la replicación, ¿no? Por tanto, para transmitir. Continúa transmitiendo, pero no generando, no se generan enfermedad grave, moderada ni grave. Tenemos identificadas cuáles son las poblaciones vulnerables, por tanto tenemos identificados con personas con edad avanzada, personas con enfermedades subyacentes graves, inmunocomprometidos. Por tanto, asumiendo una circulación aceptable del virus, debemos proteger a los vulnerables, pero debemos recuperar la actividad asistencial con ese objetivo y manteniendo siempre en un segundo plano, pero siempre reactivo, poder conservar las estructuras extraordinarias de vigilancia y control, poder reactivar y escalar los recursos siempre que sea necesario, pero que siendo todavía necesario reforzar el mensaje de autoprotección, de mascarilla, distancia, ventilación, lavado de manos, ¿no? Esto continuando. ¿Qué tenemos ahora? A partir de mayo de 28 de marzo, pues tenemos un nuevo protocolo, tenemos una nueva vigilancia y ¿qué vemos? Pues vemos que ha habido una séptima ola. Esto, fíjense que son personas mayores de 60 años, que son los que vigilamos, ¿no? Son los que se continúa diagnosticando, se continúa viendo el perfil de riesgo que puedan tener. Y vemos el predominio todavía, ¿no?, de la variante Omicron. Esta es la situación. La vigilancia centinela nos está mostrando, como pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, el COVID-19, que es la línea, la de la temporada actual, es la línea más oscura, la negra que hay ahí abajo. Los picos, este verde es el que representa la temporada 21-22, es decir, hace un año que tuvimos un pico de COVID, ¿no? En el gráfico de mitad de la imagen es los casos de gripe, por tanto vemos que parece que está empezando a aumentar, pero no hubo gripe en las temporadas anteriores. Y en el gráfico de la derecha pueden ver el virus respiratorio, las bronquiolitis, el virus respiratorio sincicial, que estamos empezando ya la temporada, está aumentando el pico de casos y por tanto tenemos que estar reforzando ahora las UCIs y el tratamiento pediátrico, ¿no? Esto se ha comportado de manera bastante similar,
pero hay algunas diferencias. Ahora cabe esperar qué es lo que pasará con el COVID durante esta temporada. ¿Va a ser mostrar un pico o va a ser, digamos, las iras repartidas entre COVID, gripe? Vamos a ver qué pasa. Eso todavía pues será ahora mismo un poquito de incógnita. En cuanto a distribución de gérmenes, pues podemos ver que está aumentando el VRS, es decir, la franja verde. Ahora sí que la vemos ya en franco crecimiento, pero la gripe se mantiene ahí y el SARS-CoV se mantiene ahí. Todavía no podemos ver un claro aumento de estos virus. Tenemos que esperar a más avanzado el mes de noviembre. Así pues, hemos vivido cambios en las estrategias de control de la pandemia, desde la reducción de la circulación comunitaria de virus, utilizando mascarillas, lavado de manos, distancia social, restricciones, confinamientos totales o parciales, y ahora vamos a una situación de libre circulación de virus con la protección de las poblaciones vulnerables, como con los refuerzos de la vacunación y la vacunación, con la prueba precoz y el tratamiento de los vulnerables, tratamiento de pacientes hospitalarios, y nos podríamos plantear, aunque yo no me atrevería a decirlo, yo dejo esto para mis compañeros, las profilaxis preexposición. No sé si serían convenientes en este caso para esas poblaciones más vulnerables. Así pues, ya como conclusión, hemos visto que de manera global la pandemia ha afectado de forma desigual a la población. En una primera onda se detectó una mayor incidencia en mujeres y una mayor mortalidad en hombres, incrementando ambas con la edad y con un claro gradiente socioeconómico. En la segunda, tercera y cuarta onda se afectó principalmente a la población de 25 a 54 años, y a partir de la quinta y la sexta onda ha afectado a población joven. Un poco más del 40% de los casos de la primera onda requirieron ingreso hospitalario, mientras que en el resto de las ondas no superó el 5%, y se registró un exceso importante de mortalidad a expensas básicamente de la primera onda. También que las personas que viven en residencias son especialmente vulnerables, tanto a SARS-CoV-2 como a otras enfermedades transmisibles, y por tanto susceptibles de sufrir las consecuencias de ambas. Las medidas de prevención y control de las enfermedades transmisibles en las residencias son esenciales para reducir su impacto, pero no solo en el ámbito residencial, sino también como parte de la comunidad y con la comunicación que hay con la comunidad, ya sea a través de familiares o a través de trabajadores. La elaboración y cumplimiento de planes de contingencia ha sido una herramienta que ha funcionado, ha sido crítico para el control de brotes en las residencias de mayores, junto con otras medidas como ha sido la vacunación y la coordinación entre diferentes actores, ya sea atención primaria, salud pública, servicios sociales y atención especializada, etcétera, ha sido y es esencial para actuar de una manera más eficiente. Ahora, con la vigilancia Centinela, nos permitimos continuar detectando cambios en la pandemia sin la necesidad de ser exhaustivos en la detección y el seguimiento de los casos, y sin saturar el sistema, que es una parte también esencial. Además, yo creo que continúa siendo necesario, sin embargo, reforzar el mensaje de autoprotección, ¿no? De mascarilla, de distancia, de lavado de manos y de ventilación. Muchas gracias.